Bienvenidos a la Célula Trinitaria María Hoy. Un espacio dedicado a descubrir y vivir la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios. Bienvenidos, queridos hermanos en Cristo y en María. Sean todos bienvenidos a nuestra Célula Trinitaria María Hoy. Un espacio donde, como familia fraterna de los hijos de la Madre de Dios, nos reunimos bajo el manto de nuestra Madre, la Inmaculada Concepción y Siempre Virgen, Nuestra Señora de la Nueva Alianza. Soy Leo Janón, su servidor en este programa, acompañado, como siempre, de mis hermanos William Gracia y Germán Rincón, hermanos, compañeros de camino y de misión. Juntos queremos caminar en fe, esperanza y caridad, unidos en el amor de Dios y de María Santísima. Bueno, saludamos con mucha alegría y con espíritu fraternal en este tiempo de Adviento a cada uno de ustedes que son parte viva de esta célula trinitaria, donde el Espíritu Santo quiere obrar y renovar corazones. Hoy vamos a reflexionar sobre un tema muy hermoso, ahora que terminamos ya el seminario María Señal de Jesucristo, y este tema es oración y pureza del corazón. El camino hacia la virginidad. Siempre buscando a la luz de Cristo el ejemplo de María y la guía del Espíritu Santo. Bueno, antes de comenzar, querida célula, pongamos nuestro corazón en manos de Dios bajo el amparo de María, la Inmaculada Concepción y también la protección de San José. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine y nos conduzca en este momento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señora y Madre nuestra, María, la Inmaculada Concepción, te suplicamos que intercedas por nosotros ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima, para que nos dé fervor y corazón dispuesto a las inspiraciones y gracias del Espíritu Santo. Todo por los méritos de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En su nombre, por la acción del Espíritu Santo y por tu entrega y oración. Amén. 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 Dios mío, limpia mi corazón para que hoy día haga tu voluntad y esté contigo. Amén. 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 Espíritu Santo bendito, penetra profundamente en mí para hacer una nueva creación. Espíritu Santo bendito, penetra profundamente en mí para hacer una nueva creación. Espíritu Santo bendito, penetra profundamente en mí para hacer una nueva creación. Amén. Amén. San José, varón prudente y justo, sé nuestro acompañante permanente y fiel. Amén. 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 Somos los hijos de la Madre de Dios, de la espiritualidad trinitaria. Amén. 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 Dios de la misericordia y del perdón, ten compasión de mí. Tú eres el agua viva que santifica y perfecciona. Lléname de ti. Destruye mi maldad con tu pureza. Fortalece mis debilidades con tu gracia. Transfórmame con tu poder. Yo no puedo ser perfecto sin tu ayuda. Tú no puedes perfeccionarme sin mi voluntad. No por falta de poder, sino por exceso de misericordia. Dios mío, te doy mi voluntad para que tú me perfecciones. Hazlo ahora, Señor. Destruye mi maldad. Lléname de ti, ahora y aquí, Dios y Señor mío. Amén. Amén. Bien, con el corazón dispuesto vamos a adentrarnos en el misterio de hoy, recordando las palabras de nuestro Señor Jesús. Yo soy la luz del mundo, quien me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Caminemos juntos en su luz de la mano de María Santísima. Y bueno, pues estamos acá hoy en Adviento. Y qué mejor manera de empezar haciéndonos la pregunta, ¿qué sigue? Hemos pasado por un
por un itinerario hermoso, el itinerario que se conoce como el Seminario María Sellán de Jesucristo. Lo que hemos venido diciendo, la puerta de entrada a esta espiritualidad bendita de los hijos de la Madre de Dios, cuyo carisma, pues lo hemos venido reiterando, es Jesucristo, con un caveat, dicen, ¿verdad? Que es la visión, los ojos, el prisma de María, a través de la vida de María. ¿Cómo nosotros imitar a la Madre para poder, como ella, recibir a Jesucristo, vivir a Jesucristo y dar a Jesucristo? Nos quedamos completamente fascinados con el tema y entonces nosotros venimos y es inevitable la pregunta, ¿qué sigue, no? ¿Qué sigue? Entonces, bueno, sí, eso hace que nosotros nos vayamos al inicio, ¿sí? La primera aspiración es a ser vírgenes, ¿verdad? Pero, ¿por qué aspirar la virginidad? ¿Cómo saber que la virginidad es una preparación para anhelar a Dios? Y yo creo que la única manera de poder terminar amando a Dios es empezando a conocerlo. Y con el dar esos pasos de conocerlo, pues es la única manera de nosotros encontrar, tal vez, descifrar la maraña de nuestras vidas, de todas las cosas que tenemos en nuestras vidas que no son de Dios. Cómo limpiarnos, cómo vaciarnos de todo lo que no es de Dios, que es la virginidad, la verdadera virginidad, la virginidad espiritual, ¿no? Entonces, la pregunta que tengo hoy es cómo alguien que no tiene, cómo alguien que no tiene la práctica todavía dice, bueno, pero si la mejor manera de conocer a Dios es entrar en oración, porque la oración es diálogo con Dios. Sí, mucho gusto, querido Dios, yo soy Leo, sí, y sé que tú eres Dios, pero no te conozco, te quiero conocer más. Y esa es la oración, esa es la oración. Pero ¿cómo arrancar en la oración para alguien que no está acostumbrado a orar? Tú acabas de hacer algo un poquito a manera de ilustración, con un poquito de chiste, etcétera. Pero hay algo implícito ahí que es la esencia de la oración Ujú. y es el diálogo. Es, hola, aquí estoy yo, soy Leo, y luego ese intercambio entre, entre nosotros y el Señor, ¿no? Entonces, eso para mí es fundamental. Es, seamos y estemos conscientes de que la oración es un diálogo. Muchas veces nos sentamos en donde sea, en casa, en nuestro altar, si lo tenemos en casa, o nos vamos al Santísimo, o incluso durante la Eucaristía, y estamos pide, que pide, que pide, que pide, que pide, que pide. O hable, que hable, que hable, que hable. O hable, que hable, que hable, que hable. Y no damos ese espacio al diálogo. Mm. Y el diálogo es de dos. Y eh, tenemos dos oídos y una boca para usar en el diálogo. Usémoslos de forma proporcional. Es Mm. decir, deberían ser 2/3 de la conversación escuchando y 1/3 hablando. Pero nos pasa al contrario. Entonces, ese es el primer, digamos, mensaje que quiero transmitir de lo que tú acabas de hacer y decir, y es, seamos conscientes de que la oración es un diálogo y que la mayor parte de ese diálogo debería ser escuchar. Ahora, ¿qué ejercitar para poder escuchar? En la sesión pasada que hicimos desde el estudio de Radio Paz, yo cité a Santa Faustina, Mm. ¿sí? Y tengo aquí la nota. Y decía que Santa Faustina en su diario describe el silencio como una espada en la lucha espiritual y como una herramienta para la oración. Y también hablábamos que en nuestra espiritualidad eso se llama eh, aquietar los sentidos. Ujú. ¿Sí? Entonces, esa es una práctica que es muy, muy difícil, porque cuando tú te sientas a orar, empieza tu cabeza a revolotear en mil cosas, en qué tengo que hacer, en qué pasó ayer, en aquel me dijo, en aquella me miró. Entonces es muy difícil realmente aquietar los sentidos y es muy difícil hacer ese silencio interior.
para poder decir, me abro a escuchar la palabra de Dios. La oración durante la Eucaristía. Escuchábamos esta semana con mi esposa María Teresa una reflexión del padre Freddy, en la cual él hace referencia al padre Pío durante la oración, en medio de la elevación. Allí hay muchas prácticas dependiendo del país, dependiendo de muchas cosas en las que cuando está el momento de la elevación hay muchas oraciones, hay muchas cosas que se dicen. Él decía, hay tres elementos fundamentales. El primero es reconocer a Jesucristo presente, vivo en la Eucaristía y adorarlo como nuestro Dios y nuestro Señor. La segunda es la entrega. Entregar, por ejemplo, todo lo que no es de Dios, todo lo que me preocupa, todos mis miedos, todas las cosas que me están revoloteando en la cabeza, las iras, los pecados, o sea, entregar. Y la tercera, pedir. O sea, claro, se puede pedir, pero no solo pedir. Entonces, partamos la oración en esas tres cosas, como práctica, como ejercicio, en el silencio, en aquietar nuestros sentidos, reconocer a Dios como nuestro Creador, como nuestro Señor. El segundo, ofrecerle todo, lo bueno, lo malo, entreguémoselo, porque solo Él puede con eso. Y tercero, pedir. Y dentro de todo eso, escuchar. Siempre, siempre, siempre escuchar. Y repetir esa práctica todo el tiempo, ¿no? Es un ejercicio constante de oración. A ver, yo estoy aquí tratando de darle estructura a un pensamiento, pero no lo he logrado y es el rol que tiene la fe en este proceso. Porque, ¿qué pasa? Y creo que ahí va a tocar que me ayuden y es, o sea, orar como loro es algo a lo que uno siempre le tiene miedo, sobre todo cuando está comenzando, no sé, cuando está empezando, que quiere empezar a hacer el rosario por el año nuevo, cosas así que comienza como a sentir ese miedo de, bueno, pero ¿esto qué? Y el rol que tiene la fe en decir, no, es que esa oración es esa comunicación con Dios, es esa confianza en que Dios es el que está al otro lado escuchándonos. Y pues lo que decía William, ¿no? El silencio que es necesario para poderlo escuchar, para poder recibir lo que Él nos tiene. También crear los ambientes, lo que es orar frente al Santísimo en vez de orar en cualquier lugar, el atender a la misa, o sea, es ese nivel de oración en el que estamos creando también el ambiente para poder estar en ese contacto y poder aquietar los sentidos y tantas cosas que nublan eh, el pensamiento, el alma, el corazón y no nos dejan recibir lo que vamos a recibir en la oración. No, yo creo que ambos elementos son importantes. Por ejemplo, lo que dice William me encanta porque es básicamente arranca. No sabemos cómo, pero hay que arrancar. O sea, hay que dar el paso, ¿sí? Y vos acabas de mencionar un tema que a mí me parece muy importante y es, yo lo quiero amarrar con el tema de adoptar el estilo de un orante. Y si estamos en esta espiritualidad y se nos ha presentado un seminario de cómo María recibió, vivió y da y continúa dando a Jesucristo, pues entonces adoptemos el estilo de María en la oración, como ora ella en su fertilidad, en la oración. Y cómo creo yo, tal vez un poco apuntándolo ahí, por ejemplo, los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, ¿sí? Entonces ya sabemos que hay una fórmula espectacular que es el Padre Nuestro, ¿sí? Y entonces esa es una oración maravillosa. Que tiene, perdóname que interrumpa, que tiene los tres elementos que acabo de Exacto, mencionar, ¿no? exacto, totalmente, totalmente. Es más, me encanta el último que vos decís y pedir, ¿verdad? Y la pregunta ahí es, ¿pero pedir qué?
porque podemos pedir cualquier Claro, usualmente tontería. confundimos la oración con un wish list, Exacto. ¿no? Y en realidad es, Dame, 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 quiero, 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 quiero. tenemos que recordar de que acabamos de terminar el seminario María Señal de Jesucristo, donde Ujú. se recibe, se vive y se da. Pues entonces, ¿qué es lo que hay que pedir? Pues eso. Quiero recibirte, quiero vivirte y quiero darte. Quiero planificar mi vida. Ujú. Quiero saber pedir. O sea, quiero saber orar. Empezar por ahí. Yo les quiero contar una anécdota de mi vida. Y es que mi mamá, siempre que nos visitaba, ella traía sus santitos y traía sus oraciones y todas sus oraciones las tiene plastificadas. Maravilloso, ¿eh? Pero llegó un momento en que se cansó de andar con la cajita. Era una cajita de santos, de imágenes y con sus oraciones. Dijo, no, ya me cansé. Yo mejor voy a crear una cajita y va a quedar una cajita en cada casa de cada hijo. Ah, está bueno. Y entonces ahí tengo la cajita de mi mamá. Bueno. Un buen sábado me levanto, me siento con mi café, ¿sí? Pijamado todavía y ella rezando y entonces pasaba sus oraciones plastificadas. Cuando yo miraba que ya había repasado sus oraciones, yo las miraba volteadas hacia abajo. Entonces decía, ah, esas son las que ya oró, aquellas son las que todavía no ha repasado. Sí, sí. Entonces vengo yo y le hago yo seña a ella con mi café en la mano, le hago así, como quien dice, puedo ver. Claro. Y ella seguía rezando y me hizo el ademán de que sí, dale. Yo empiezo a esculcar sus oraciones y me doy cuenta que me topo con un correo electrónico que yo mandé hace muchos años, hablándole, mandándoselo a mi familia y diciéndole, esta oración, la verdad, me ha impactado y me gusta y la quiero compartir con ustedes. Ujú. Hermanos, en ese tiempo yo no estaba en lo de Dios. Y yo decía, yo hasta me fijé en la fecha y todo. Y después ella me comentó y me dijo, sí, yo me sorprendí cuando vos me mandaste eso y dije yo, bueno, pues voy a imprimirla y la voy a agregar en mi repertorio de oraciones. Ok. Entonces, yo siento de que nosotros, sin darnos cuenta, nos falta, tenemos ese vacío, no sabemos el vacío, no le podemos poner nombre y apellido, solo sabemos de que existe una cosquilla ahí que algo nos hace falta. Y esa fue mi conclusión de ese misterio con el que yo me estaba encontrando, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí en el sentido de cómo identificar e interpretar el deseo de ese vacío, de eso que me hace falta, y tratar de hacerlo al estilo de María. Yo creo que tenemos que entender que no nacemos orantes, pero ya venimos con ese diseño sin darnos cuenta. Ujú. Y yo creo que vale la pena explotarlo. Es como un don que todavía no lo hemos explotado y no lo hemos vuelto virtud. No sé, ¿qué opinión les merece? Pues yo puedo comenzar con eh, el hágase tu voluntad, que finalmente, el hágase en mí según tu palabra, que es finalmente hágase tu voluntad, ¿cierto? O sea, que acabamos de mencionar el Padre Nuestro y la perfección que tiene para orar, que tiene todos los elementos. Y si estamos hablando de imitar a María, pues ese es tal vez es el primero, ¿no? Hágase en mí según tu palabra. Y estar preparados, o sea, tener esa fe de decir, cuando yo le entregue mi voluntad al Señor y le diga, hágase en mí según tu palabra, pues puede que vengan cosas buenas, pero también vendrán pruebas, vendrán cosas difíciles, vendrán cambios. Finalmente todos estamos acomodados en la vida que tenemos, en cosas que tal vez no sabemos que nos hacen daño, pero que hay que quitar. Entonces es una oración o un comienzo de oración o de relación con Dios que es, hágase en mí según tu palabra. Hay que comenzar por ahí, ofrecer, dejar que el Señor haga en nosotros, entregarle. Tú hablabas de estilo, Sí. ¿ok? ¿Qué es un estilo? Un modo, una forma de comportamiento, Ujú. Que ya está arraigado, un supongo yo. uso, una práctica, una costumbre, una moda. El estilo de María es el estilo perfecto del cristiano. ¿Cuál es el llamado? Imitarla. En alguna de las sesiones anteriores hablábamos de
de que la gente cuando admira a una figura, a un artista, a un cantante, lo imita. Entonces se quiere peinar como él o como ella, vestir como él o como ella, se comporta como él o como ella, adquiere sus modismos, sus formas de hablar, etc. Y si pudiera y lo conociera más de cerca, imitaría sus comportamientos seguramente. Entonces, es el secreto, entre comillas, es el estilo de María como la cristiana perfecta. A mí hubo un par de palabras que me tocaron muy fuerte en nuestra sesión pasada, y es que el objetivo es convertirnos en sagrarios misioneros. Esas dos palabras son muy profundas y cada una da para hacerle un análisis, Un retiro. un retiro o un encuentro. Un encuentro. Y María es el sagrario misionero. Total. Desde la concepción, cuando se convierte ya en ese sagrario, cuando da su sí, e inmediatamente se va donde la prima, se va a ver a Santa Isabel. Y en ese momento arranca misión. Y de ahí en adelante, pues hasta después de la muerte y resurrección de Jesucristo, sigue siendo sagrario misionero. Y a eso estamos llamados. Entonces, ella es el ejemplo perfecto. Ella es el modelo perfecto. ¿A qué estamos llamados? A ser como ella, a seguir su estilo. Para convertirnos nosotros también, aunque suene pretencioso, en sagrarios misioneros. En el tiempo ordinario, o sea, las fiestas litúrgicas están tan bien ubicadas que obviamente está la providencia del Señor. Y, por ejemplo, nosotros disfrutamos de la fiesta de eh, la, el nacimiento de María Santísima en septiembre y, y la presentación en noviembre, ¿no? Y cómo la vida de ella fue entrando en esa conocimiento de su fe, sabiendo que nació en un pueblo religioso, y, y ella entró en ese misterio desde muy chiquita, Ujú. ¿verdad? Entonces, claro, ella es inmaculada, ella siempre virgen, la virginidad perpetua de María. Obviamente nosotros no lo somos, pero al verla a ella, pues nos damos cuenta de que ella está sintonizada en ese dial, si se le puede Ujú, llamar, ujú. perfecto, de... Sintonizada a través de la oración. Exacto, exacto. En otras palabras, su vida era de Su oración, vida su es vida era de misionera. Así oración. es. ¿Sí? Ahora, interesante porque ella genera ese eco Ujú, de lo que es Dios. Sí, ella es el eco de Dios. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque para poder ser así como ella, el eco de Dios, pues tiene que ser pura. ujú, Entonces, nosotros tenemos que llegar a caer en cuenta de que la fertilidad nuestra en la oración es precisamente ir buscando cómo purificarnos. Porque, no sé ustedes, pero cuando uno está lleno, pues no tiene hambre de nada. Sí, es más, no tiene ganas ni siquiera de ni de moverse, hermano. ¿Eh? ¿Sí o no? Ujú. Es ¿Eh? que me acordé de las empanadas y la chocotorta, entonces, así es, sí, señor. No Tal quiere nada. cual. ¿Verdad? Entonces, yo creo que eso hace de que empiece a darse no solo el deseo por ser virgen, sino al mismo tiempo, al querer ser virgen, al entrar en oración, al querer ser virgen, pues también entra el deseo de Dios. Pero, Entra el deseo de pero Dios. ¿para qué? Pues para recibirlo a Él eventualmente. En otras Sí, palabras, yo no veo una vida en donde alguien reciba a Dios si no está en una vida de oración. claro. Ah, ah, Porque es fundamental la oración para la purificación. exacto. Eso. Eso es, la oración va adquiriendo etapas. Ajá.
¿Sí? No, y es que hay que acordarnos que la oración es la comunicación con Dios. O sea, es ese hecho de cómo, si yo no estoy recibiendo, si yo no estoy conectado, si no estoy comunicado, de ahí para adelante casi que cómo funciona. Estoy funcionando con mi propio, ¿cómo se diría? Criterio, con mi Mi propia propio estilo, gasolina, mi podríamos propio decir, ¿no? estilo. Claro. Entonces, sí, la oración, por eso es la base, porque es la comunicación, lo que hablábamos en el programa anterior, y es cuando ese tubo se conecta a la fuente correcta. Para que comience a fluir, tiene que estar conectado, y esa conexión es la oración. Ahí es donde yo comienzo a reconocer, por ejemplo, estaba pensando yo acá, reconocer el que no puedo, que eso es tan difícil. O sea, cuando uno está comenzando a conocer o acercarse o a empezar este camino del que estamos hablando, es difícil decir, no tienes que hacer nada, déjame hacer en ti. O sea, esa humildad, ese bajar la cabeza, ese comenzar a entregarse al Señor y decir, yo no puedo, Señor. Y cada vez que uno logra ese yo no puedo, Señor, Él comienza a decir, listo, yo carga tú mi cruz y yo cargo la tuya. Yo sí puedo. Exacto. Él dice, Señor, yo no puedo, tú sí tú sí puedes. puedes. Excelente. Exactamente. Bueno, creo que nos estamos dando cuenta de que estamos entrando en una reiteración de la oración porque obviamente al principio no es fácil. Entonces, en otras palabras, hay que perseverar. Ujú. Mm. La pregunta, después de la pausa, Ok, ok. Vamos con el leíto del preguntón. es cómo se persevera en la oración. Ya volvemos. Sigan caminando, hijitos de mi alma. No teman las pruebas. Yo voy delante de ustedes, como estrella que guía. Madre, seguimos tus pasos. No tememos, porque tú eres nuestra estrella. Estamos de regreso aquí en nuestra célula trinitaria María Hoy, en Radio Paz, la emisora del Cordero, con mis queridos hermanos Leo y Germán. Y contestando las preguntas, yo creo que vamos a hacer una nueva mini sección dentro de la célula María Hoy, y es las preguntas de Leito, o Leito el preguntón. Vamos a dar respuesta en el nombre de Dios en esta segunda parte. ¿Qué no es persistir? Aquí me voy a ir al revés, no voy a decir qué es persistir, sino qué no es. No persistir es, perdón, Persistir no persistir es. no es, gracias. No es aguantar a la fuerza. Persistir es un camino espiritual, con un orden. Y por gracia de Dios, dentro de nuestra espiritualidad, tenemos 9 pasos para ir en ese camino, en el camino hacia la purificación a través de la oración. Entonces, vamos a enumerarlos rápidamente. Situarse en estado de oración. Ir de menos a más. Reunirse para crecer y persistir. Reunirse periódicamente y en forma regular. Reunirse para persistir. Al reunirse, orar. Pero para reunirse, orar. Esta reunión es para crecer y para ser. La paz y la continuidad de la paz. Tenemos otros 20 minutos para contarle a nuestra audiencia brevemente sobre estos 9 pasos, y ya en las siguientes ediciones iremos una por una hablando de cada uno de los pasos. Bueno, el primero, creo que lo mencioné un poco en la parte anterior y fue entrar en esa presencia, ¿no? Es buscar cómo situarse
en esa luz de la oración. Y pues como yo lo decía, pueden ser lugares, pueden ser momentos especiales, aunque en teoría en cualquier lugar y en cualquier momento se puede orar y de hecho podemos ser oración. En este caso que estamos comenzando a crecer, que la semilla está como en ese proceso de germinar de la oración en nosotros, pues hay que darle un empujoncito, hay que darle una alimentación especial, hay que darle un tratamiento especial. Entonces, ese hecho de situarse en un estado de oración es ser más consciente, es ser más, buscar más al Señor y como lo decía, lugares como el Santísimo, como la misa diaria, si es posible, pienso yo, son un buen comienzo para situarse en ese estado un poquito más fácilmente que simplemente buscar en cualquier lugar. ¿Qué deberíamos evitar para estar? Para poder estar en el estado de oración, para situarse en el estado de oración. Correcto. Bueno, creo que todo aquello que nos lleva a la superficialidad, como el ruido o los afanes de la vida cotidiana, ¿no? Las prisas del día, eh, el hecho de sentir que realmente somos autosuficientes, pero La arrogancia, ¿no? El decir, sí. yo no necesito orar, Pero yo creo que a estas alturas, si ya estamos contemplando esto, es porque ya nos dimos cuenta de que no somos autosuficientes. Claro, Hay algo que nos hace falta, ¿cierto? O un sentido de culpa, claro. ¿verdad? Es decir, esas famosas riquezas negativas de las que hablábamos en el seminario María Señal de Jesucristo en ese primer paso, ¿no? Ujú, Todas aquellas cosas en donde, y hoy en día, pues el mundo se victimiza muchísimo. Entonces, ¿cómo evitar victimizarse, creo yo, ¿no? ujú, de acuerdo. Sí, la culpa nos aleja. ¿Qué le pasó a Adán y Eva? Se Exacto, escondieron. exacto. Entonces eso nos permite estar en esa presencia de oración. Entonces es un paso diría, sí, donde uno tiene que buscar cómo esforzarse en situarse en ese estado de oración. Pero fíjate que vos acabas de comentar algo que me llama mucho la atención y es ambientar, alejarte de, o sea, hacer como un mini retiro, buscar cómo apagar los ruidos a tu alrededor, decir, en otras palabras, crear tu ambiente de Sí, oración. no te vas a ir a orar a la discoteca, va a ser imposible Bueno, con el ruido externo y todos los factores, ¿no? total, total. Yo creo que no necesitamos ir a una discoteca para darnos cuenta del ruido que hay en la vida, ¿ah? Pero bueno. Un poquito extremo, lo siento. Sí, 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 sí. Bueno, Se puede editar, ¿ah? Está bien, bueno, señor. el segundo paso sería ir de menos a más. Me gusta este paso porque uno se da cuenta que al inicio que uno se sitúa en estado de oración, que es el primer paso que ya vimos, pues nos damos cuenta de un choque con la realidad. O sea, estamos rompiendo viejos prejuicios y estamos queriendo crear nuevos hábitos y al principio no va a ser fácil. Entonces tenemos que ser pacientes con nosotros mismos. ¿Sí? Creo que tiene que ser gradual. Al principio no va a salir natural. Entonces no nos debemos de exigir perfección de golpe. Yo creo que se tienen que dar pasos pequeños, un día a la vez. Cada día tiene su afán. Y la idea es encontrar esa constancia, no darnos por vencido tan fácil, ¿no? Es decir, hay que hacer un poquito de fuerza en ese sentido. Y yo creo que eso hace que, que vayamos también ejercitando en ese sentido, pues la humildad, darnos cuenta que no podemos de golpe. Es más, yo creo que eso nos regala un punto fundamental en el disfrutar cada paso. Disfrutar cada paso. Es bonito en nuestra vida, no sé si ustedes, yo me imagino que ustedes lo han hecho también. Yo lo hago bastante seguido, sobre todo en esta época de Adviento, una época que para nuestro tiempo litúrgico es el inicio del año Ujú. y en el año calendario pues es el final del año. Entonces siempre hacemos inventarios y siempre es bonito voltear a ver en retrospectiva y decir, oye, pues sí, siempre va a haber un vaso medio vacío. Pero si nosotros volteamos a ver hace un año dónde estábamos, como estamos hoy, y decimos, oye, sí han habido avances. Yo creo que eso es importante para esto, cómo lograr
el poder sostener y darnos cuenta de que sí vamos creciendo gradualmente. Y muy importante, yo creo, empezar abajo, o sea, menos a más es realmente de menos. Porque muchas veces, lo comparo yo, por ejemplo, con dietas o cambios de alimentación y esas cosas, que cuando se hacen cosas muy radicales es muy difícil ser constante, es muy difícil comenzar o es muy fácil terminar, ¿cierto? Caer. Entonces, siempre menos, o sea, muy pequeños, pasos muy pequeños para que si nos sentimos bien y vemos, ok, ya la consistencia se va logrando, ir subiendo es mucho más fácil, mientras que empezar de muy arriba es muy fácil caerse, parar, aburrirse, tal vez hasta aburrir a los demás, ¿cierto? Si decimos, no, es que voy a ir a misa 2 veces al día o algo así radical, en donde tal vez la familia diga, ah, pero ¿qué pasó? O sea, el alrededor también entre en el choque y tal vez ayude a cortarnos esa buena intención que tenemos de Y, persistir en la oración. y eso nos lleva realmente al tercer paso, que es, Reunirse para crecer y persistir. o sea, no lo hacemos solos. No lo hacemos solos. Y eso también es una gracia de Dios. También está diseñado. Y es solos, eh, a veces nos desanimamos, nos desalentamos. Pero cuando encontramos, por ejemplo, una reunión de célula, empiezas a sentir que tus pasos con los de alguien más ves que van fructificando, ¿no? Entonces, y te das cuenta que vas ayudando a alguien o alguien te ayuda O alguien te recuerda o alguien te recuerda. nuestra Entonces, reunión. vas en, exacto, vas en esa onda de subidas y bajadas en la que se logra la persistencia y la constancia a través de reunirse. ¿A qué? A orar. ¿Y qué es orar? Establecer el estar. Estamos reservando un lugar y un momento para la oración. Entonces nos ayudamos Ajá. como entre varios, Ujú. ¿sí? Pero no solo eso es suficiente, también hay que hacerlo de manera periódica, Claro, que y sería el siguiente persistente. paso, ¿no? Ok, pero mira, antes hubo una cosa que me quedó resonando y es reunión y encuentro. Encuentro suena mucho más, no sé si decirlo especial, Claro. pero o sea, una reunión suena muy humano. Entonces, reunirnos suena más como eh, humano, como lo dije. Mientras que encuentro tiene como un sabor divino. Entonces, me gusta mucho que la espiritualidad usamos esa palabra Siempre hacemos bastante, encuentros. encuentro. Entonces, No, no hacemos retiros, hacemos encuentros. exacto, hay que buscar encontrarnos con el Señor, buscar encontrarnos con los hermanos. Y con nosotros Y con... mismos. Ok, Eso, wow, eso, el muy espíritu bien. me está iluminando. El espíritu de la sincronización. Así mismo. Exactamente. Pero bueno, eso hace que nosotros, al esforzarnos, implique que crear un hábito. Y el hábito Mm. se da en la frecuencia, que Ujú. sería el siguiente paso, ¿no? Reunirse periódicamente y en forma regular. Ujú. A mí me gusta siempre cuando yo pienso en este paso de la persistencia y creo que lo vamos a profundizar más adelante, Sí, porque por ahorita lo que supuesto. estamos haciendo es tocarlo nada más un poquito, ¿no? Como para dejar ese tentempié a nuestra Sí, audiencia. sí, sí, sí. El Pero appetizer. es el appetizer, el tentempié, decimos en algunos países. Pero bueno, o el teaser, dicen en inglés, Ah, mira tú. el teaser, Amén. Ok. ¿verdad? Entonces, pero bueno, eh, reunirse periódicamente y de forma regular es como para crear un ritmo, como la respiración, como la circulación de la sangre, ¿sí? Entonces a mí me parece muy, muy importante, sobre todo porque se vuelve un tema muy especial, creo yo, ¿sí? Así como vos lo mencionaste muy elocuentemente, es un encuentro con Dios, con el prójimo y con uno mismo. Entonces, cuando nos damos cuenta que se conjugan eh, prácticamente el ser nuestro, Ujú. con nuestro creador y con nuestro hermano, con nuestro prójimo, hombre, eso es una cita muy especial. Eso es una cita muy especial Sí, y sí, sí, sí. tenemos que estar en esa actitud de
de ansia, de anhelo, ¿no? Y ahí empieza a crecer ese anhelo, creo yo, ¿no? Y qué importante es, me acuerdo aquí, estuvimos hace un poco una charla con el padre Gerardo de nuestra espiritualidad, y él decía algo, ustedes piden humildad, y cuando el Señor les regala una persona que les ayuda con la humildad y les pone al lado a alguien que les ayuda con la humildad, no la reciben. O sea, él lo decía jocosamente, pero es verdad. A veces queremos cambiar ciertas cosas en nosotros, fortalecer ciertos buenos hábitos y el Señor cómo nos ayuda con eso, pues nos pone esas pruebas. Entonces preparémonos cuando haya esas reuniones, cuando tratemos de estar periódicamente, o sea, empezando a obtener esa periodicidad de la que estamos hablando, los obstáculos van a ser pruebas para fortalecer el músculo de eso, de la persistencia, de la humildad y de todas estas cosas que hemos estado discutiendo. Entonces, Solo me recordaste de las mejores medicinas son las más amargas. exactamente, sí, de acuerdo. Entonces, Sí. Sí, señor. no está como que muy fácil. Entonces, si vemos que está amargo, que está difícil, ahí está el Señor Ahí probándonos está, y diciendo, ahí ya está. está. Es bueno, es Sí, bueno. es bueno. ¿Cuál es el siguiente paso, querido William? Ya tocamos el persistir. Sí. Entonces voy a ir al reunirse, oren. Pero para reunirse, oren. Entonces aquí la invitación es, No habíamos tocado el no quinto habíamos tocado paso. el quinto, No. seguro, porque Germán estaba hablando de la persistencia. Ok, está bien. Entonces el siguiente paso es reunirse para persistir. Ujú, exacto. Eh, Siempre está la tentación de, hoy no puedo, se hizo Mm, tarde, tengo pereza, tengo algo para mañana, tengo que madrugar. A todos nos pasa, Mm, entre otras. mm, Entonces, ese ir en equipo mm. ayuda muchísimo. Es como las carreras de relevos. Habrá uno que es un poquito más lento que el otro, pero ya llega este y lo va jalando y vamos. Eso, sí, ¿Sí? de eso. acuerdo. Entonces, y siempre hay uno que es que "Hubo, ¿nos vamos a reunir, sí o no? Sí, 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 vamos". Y al final dice uno, está bien, ok, vamos. Entonces, ese es el Y ya estando reunirse. ahí, uno dice, Ya, mira, me, claro, me, qué me, me bueno. animé otra vez. Gracias Sí, por buscarme, ¿no? exactamente. Qué bueno, qué bueno. La pasamos chévere. Pero el Señor es muy jocoso en este sentido, ¿no? Los pasos de la persistencia para la oración. Y en este paso es reunirse para persistir, Ujú. ¿sí? Entonces, en este caso pareciera como un tema de lo que dice William. Ah, de hecho, a mí me gusta más, me gustó lo de la carrera, pero no tanto el relevo. Lo primero que yo pensé fueron las carreras de obstáculos, que son en equipos. Ok, Y hay algunos obstáculos que no se pueden superar si no sí, es en equipo. de acuerdo. Entonces, a mí me llama mucho la atención eso en este paso de acá. Ahora sí, al reunirse, oren. Pero para reunirse, oren. ¿Qué tal eso? Sí, Al reunirse, oren, pero para reunirse, oren. suena como eco, suena como, ¿cómo se dice? Una de esas figuras que como que es imposible, pero Parece en el Señor una todo es posible. cantinflada. Exactamente, sí, sí, sí. A ver, ¿cómo funciona eso? Yo no estoy seguro. Alguien que me ayude Yo a tengo ahí, digerirlo. lo primero es, al reunirse, oren. Tenemos también la tendencia, la tentación, no sé, que nos sentamos a hablar de todo, ¿sí? Que no está mal, ¿ok? Pero no puede ser el centro. Mm, Sentarnos a hablar de que entonces el candidato o lo que pasó esta semana, o lo que fuera, o a criticar, ay, viste que llegó fulanita, ¿no? Peor. Esa es una tendencia muy frecuente, una tentación muy frecuente. Es reunirnos a lo que decías tú, o sea, ok, nos logramos reunir por la persistencia, ahora estamos en el espacio, hagamos el esfuerzo para concentrarnos en la reunión, en la oración. Y para eso, pues hay que venir orando. Entonces, la invitación en un ejercicio que pudiera ser que yo lo hago es, voy en el auto, camino a esta reunión, a esta célula o a este encuentro y vengo haciendo una pequeña oración, ujú, pidiendo el discernimiento, pidiendo
el poder estar realmente para lograr el objetivo que es crecer en nuestra espiritualidad y en nuestro caminar. Entonces, esos dos elementos creo que son interesantes. Uno, enfocarse en orar, y dos, prepararse para ese momento de oración. Habrá quien tiene el espacio y el tiempo para hacerlo desde la mañana, cuando tiene esa reunión en la tarde, o como en el caso mío lo hago en camino, unos 10 minutos, 5 minutos en los cuales entrego desde ese momento la reunión que vamos a tener, ¿no? Y ahora que lo pones así, o sea que ya se explica, claro, está claro, digo, está claro lo que estamos diciendo y es que la oración es fundamental. Por eso es tan importante, por eso es que estamos comenzando por ahí. Es como la sangre que va a llevar todo, que va a mover todo, como la estructura y la base de lo que estamos haciendo y por eso hay que orar antes, hay que orar durante, hay que orar después, o sea, la Ujú, oren, oren, oren. Todas estas jaculatorias que ujú. están por todo lado en nuestra espiritualidad tienen una razón de ser y es que la oración es la sangre, es esa vida que nos lleva el Señor y pues por lo mismo hay que orar antes, como dice aquí, antes de reunirse y durante la reunión y de ahí en adelante. Y hay cosas más simples. Yo, por ejemplo, perdón que te interrumpa, Dale, dale. cuando estoy cocinando, hago oración. Ujú. ¿Sí? Entonces yo invito a María de Nazaret a cocinar. Y mientras estoy cocinando hago unos Ave Marías. ¿Sí? Como, como, como ofrenda, si lo quieres llamar así, como vamos a ponerle el mejor condimento Mm. a este almuerzo, que es el amor. Entonces esa pequeña invitación a decir, María Santísima, tu amor inmenso. O sea, yo solamente imagino con qué amor inmenso cocinaría María para Jesús y para José. Mm. Entonces, esa misma, digamos, es la intención mía y esa inspiración, ¿no? Y a veces, ya está el pollo, no, le faltan unas 3 Ave Marías. Y ahí vamos. Bueno, ese es un bonito ejemplo, pero definitivamente hay que agregarlo en otros donde se hace más necesario, Por como por supuesto. ejemplo manejar. Mm, sí, sí, sí. En el tráfico de hoy, ¿verdad? Pero bueno, siguiente paso, vos lo mencionaste como una especie de, sí, nos reunimos para crecer y ser. Ujú, Y me llamó mucho la atención porque hay varias de las palabras que hemos estado utilizando para mencionar un paso y ya nos estamos preparando sin saberlo al sí, siguiente, se van ¿verdad? cruzando. Sí, sí, sí. Entonces, exacto, se van cruzando. Entonces, yo creo que es importante darnos cuenta de que, de que cuando nos reunimos para orar, no vamos a quedar igual que como cuando entramos en la reunión. Ujú, ¿Sí? ujú. Entonces, en otras palabras, vamos con las expectativas, así sea totalmente consciente o si quieren el subconsciente, de ser transformados. Ujú, Yo creo que eso es importante, en definitiva, para ir como concatenando todos los pasos, claro. ¿sí? Así como el segundo paso decía gradualmente, ¿no? De menos a más, Sí. aquí ya estamos viendo ese más. Aquí nos estamos dando cuenta ya del más en estos últimos pasos, ¿no? Fíjate que hablamos de un camino, ¿no? Del camino para recorrer. Y tú en un camino haces eso, vas teniendo elementos y los vas agregando. O sea, no es que hiciste algo y después o sea, no es secuencial. Es como el condimento, vuelvo a la cocina. O sea, tú le pones la sal y la pimienta, pero no tienes que Próxima esperar a que se reunión tiene que consuma. ser vos cocinando, ¿eh? Va, Definitivamente. está jugando. Pero no tienes que poner la sal y hasta que no se consuma la sal no le pones la pimienta. O sea, tú Claro. vas agregando elementos y eso siento yo que está pasando con este camino. O sea, tú vas Mm. agregando elementos porque todos los elementos juntos son lo que te va llevando a esa persistencia y a esa purificación que al final es el objetivo que quieres con la oración, ¿no? Bueno, cerremos con los otros dos pasos porque Vale. se nos acaba el tiempo, Sí, ¿no? señor. Entonces, el octavo paso es la La paz. paz. Me parece tan diciente un paso así porque es como identificar el síntoma de que uno va sanando, de que uno va entrando en ese estado de oración, de que uno va incluso entrando en ese estado de virginidad. Porque el que no tiene cosas que realmente lo llenan de lo que no es de Dios y que está ocupando el espacio que realmente le pertenece a Dios,
pues nos vamos dando cuenta que en realidad hay una supuesta paz que no es paz. Pero cuando empezamos a experimentar la verdadera paz, no nos dan ganas ya de retroceder. Creo que este es uno de los primeros elementos donde uno dice, esto está dando resultados. Esto está dando resultados. Y dos tipos de paz, ¿no? Bueno, sí, La paz interior, sí, pero también la paz fraterna. claro, claro. No, yo creo que tiene que haber como una caja de resonancia. Nosotros como hermanos que estamos reuniéndonos para orar, tenemos que sentir esa resonancia de que no es que nos estamos volviendo locos o nos estamos autosugestionando. No, realmente nos estamos disfrutando, nos sentimos bien en nuestra compañía, sabemos que Dios está presente porque lo sabemos por el Evangelio que dice que donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estaré con ellos. Y eventualmente lo hacemos vida, porque una cosa es saber la palabra y otra cosa es realmente experimentarla. Correcto. Y eso nos lleva al último paso, ¿cierto? Que es profundizarla cada vez más, ¿sí? Realmente la paz se vuelve ese fruto maduro de esa reunión, ¿no? No es una paz que sea necesariamente una comodidad, sino más bien como el Señor ordenando las cosas de nuestro corazón. Y eso suena profundo, ¿eh? Eso suena profundo, porque ya me ha pasado en algunos casos en donde yo solía ponerme demasiado ansioso ante situaciones un poquito complicadas. No voy a decir que siempre me pasa, me encantaría que siempre me pasara, pero sí por lo menos he tenido ciertos destellos donde yo le doy gracias a Dios de sentir paz en medio de una turbulencia. Y ojalá que entre más nosotros creamos, pues esa paz va a ser más consistente en medio de la turbulencia, ¿no? Pero para mí es una manera muy linda de cerrar los 9 pasos de la persistencia. Pero bueno, adivinen qué, se nos acabó el tiempo, Una vez más. ¿Cómo vuela el tiempo cuando la pasamos bien? ¿verdad? Exacto. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer en las próximas ediciones es entrar paso a paso profundamente. Y creo que tenemos para 9 ediciones más de cómo entrar en ese estado de oración hermoso que nos ayude a ser vírgenes, a terminar amando a Dios y a esperar esa propuesta hermosa del Señor. Y la invitación a nuestra audiencia, ¿no? Después de haber vivido el seminario María Señal de Jesucristo, ¿qué sigue? Exacto. Y aquí vamos. Bendito Con Dios. 9 pasos. Bueno, María, Madre de la Misericordia, Madre buena, tú que trajiste el Salvador al mundo, eres Madre y Reina de este programa, de Radio Paz, de su audiencia, de todos sus voluntarios, de su equipo administrativo y también de los confusos que desdeñan tu amor y no te aman. Madre, Madre Santa, danos la paz y danos el amor. Danos al Padre, al Hijo y al Espíritu. Danos. Danos con tu gracia la gracia de ser santos, la gracia de ser buenos. Amén. 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 Madre Santa, bendícenos con tus santas y venerables manos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, nos vemos la próxima semana aquí en Radio Paz, la emisora del Cordero. Hasta entonces. Adiós. Avanzamos contigo, Madre, bajo tu manto, hasta nuestro próximo encuentro. Esto fue María Hoy. Lo diste tú sí, dejaste todo por amor.